La realidad no se preocupa por tus esfuerzos, y cuanto más la persigues, más parece huir de ti. Esto no es mala suerte, es la ley. Crees que estás avanzando hacia lo que quieres, pero en realidad estás dando vueltas. Y este giro sin fin se alimenta de una cosa: la forma incorrecta de preocuparse. ¿Te has dado cuenta? Cuanto más intentas controlar cada detalle, más cosas se te escapan de las manos. Planeas, insistes, esperas señales, y en el silencio el universo responde, sin nada. Pero aquí está la sorpresa. Lo que quieres no se va porque te hayas rendido. Se va porque no sabes cómo dejar de correr. Y no se trata de rendirse. Se trata de soltar. Soltar el peso, soltar el control, soltar la urgencia. Y aquí es precisamente donde Neville Goddard y todos aquellos que dominan la verdadera creación consciente entran en escena. Porque el desapego no es un gesto pasivo, es una posición de autoridad, un estado silencioso que por sí solo hace que el mundo gire a tu favor. En este video recorreremos juntos un camino incómodo, un camino que comienza exponiendo por qué tu esfuerzo, tu entusiasmo y tu ansiedad son los mayores saboteadores de tu manifestación, y termina contigo entendiendo y sintiendo lo que significa abrazar la identidad de quien ya eres. Prepárate para una inmersión profunda. Nada de frases prefabricadas, nada de autoayuda superficial. Lo que escucharás aquí es simple, pero no fácil. Y si aguantas hasta el final, comprenderás por qué la clave que buscas nunca estuvo en el hacer, sino en el ser. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque este canal no se trata de esperar milagros, sino de crear conscientemente la vida que ya sabes que mereces. Y si estás listo para dejar de perseguir y empezar a vivir como alguien que ya lo ha logrado, entonces, comencemos. ¿Te has dado cuenta que vivimos en una cultura obsesionada con el esfuerzo? Desde pequeños nos han dicho que todo depende de trabajar duro, luchar sin parar y nunca rendirse. Y no hay nada malo en la disciplina. El problema es que esta fórmula, al aplicarse a la manifestación, funciona al revés. Y aquí es donde el tema de este video se vuelve esencial, porque hoy vamos a desmontar esta idea. Te mostraremos, paso a paso, por qué el esfuerzo excesivo no solo fracasa, sino que sabotea tu creación consciente. Y esto no es solo una teoría rebuscada de un libro de texto. Si alguna vez has intentado visualizar, afirmar o visualizar mentalmente algo y no ha sucedido nada, si alguna vez has sentido que lo estás haciendo todo bien y aún no ves resultados, este video es para ti. Neville Goddard habló sobre dejar de importar. Pero, ¿qué significa eso realmente? ¿Es abandonar el sueño? ¿Es ser frío y distante? ¿O es adoptar una postura mucho más poderosa, donde no esperas a que la realidad cambie para sentirte completo? Ya estás completo, y la realidad simplemente sigue el mismo camino. Esa es la esencia, y aquí la exploraremos a fondo. Primero, entenderemos por qué la forma en que te aferras es lo que te bloquea. Luego, repasaremos juntos el proceso de soltar verdaderamente, no como alguien que deja ir, sino como alguien que toma el control silenciosamente. A lo largo de este video, te haré preguntas que quizás nunca te hayas hecho. Preguntas que desafiarán tu forma de pensar sobre lo que significa crear. Porque la creación consciente no se trata de cambiar el mundo a la fuerza, se trata de alinearte hasta el punto en que el mundo no tenga más remedio que alinearse contigo. Ahora, antes de profundizar, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que te esforzabas demasiado y no conseguías nada? Quiero leer tus historias porque a menudo son justo el espejo en los que otras personas necesitan verse. Y si estás listo, entremos en la primera parte, el ciclo invisible que convierte el esfuerzo en resistencia. Te han enseñado a creer que cuanto más esfuerzo pones, más rápido suceden las cosas. Pero en el mundo de la manifestación, esta lógica se invierte,
y lo que debería acercarte en realidad te aleja. Comencemos por comprender el peso invisible del esfuerzo ansioso. El esfuerzo en sí no es el problema. Trabajar, planificar, actuar, todo esto puede ser saludable. El problema surge cuando el esfuerzo se convierte en una forma de intentar compensar la falta de fe. Piénsalo, cada vez que te esfuerzas por lograr un resultado, ¿qué le estás diciendo al universo? Estás diciendo, no confío en que esto suceda de forma natural. Estás declarando sin darte cuenta, solo creo que es posible si observo, vigilo y trabajo entre bastidores. Y aquí es donde la manifestación empieza a desvanecerse, porque el universo no responde a la tensión de la duda, responde a la naturalidad de la certeza. Ahora bien, ¿por qué es tan difícil la certeza? Porque nos han entrenado para creer en lo que vemos, no en lo que sentimos. Y cuando visualizas algo que aún no se ha materializado, la mente se apresura a buscar señales. Cuando no ve nada, entra en modo de pánico productivo. Actúa más, se esfuerza más, esfuerza que más. Pero toda esta acción está contaminada por la frecuencia equivocada. Es como tratar de germinar una semilla sacándola de la tierra cada día para ver si ha brotado. No importa cuán fértil sea el suelo. La ansiedad constante mata la creación. Aquí es donde entra el primer reinicio de la atención. La confusión entre control y creación. ¿Has notado alguna vez que en la vida todo lo que intentamos controlar demasiado pierde su vida? Las relaciones sofocadas mueren. Los proyectos microgestionados dejan de fluir y con la manifestación ocurre lo mismo. El control es resistencia. Y la resistencia es como un nudo en la manguera por donde debería fluir el agua. El agua está ahí. El flujo ya existe. Pero el nudo, que es tu tensión, tu vigilancia, impide que te llegue. Y entonces surge la pregunta: si no puedes controlarlo, ¿qué puedes hacer? La respuesta está en una palabra que parece simple, pero es la más incomprendida. Desapego. El desapego no es rendirse. El desapego es dejar de alimentar la identidad que duda. Cuando Neville decía dejar de importar, no estaba diciendo que lo tiraras todo por la borda y fingieras que ya no te importa. Estaba diciendo, asume que ya te importa. Es como un actor que ya ha memorizado su papel. No lee el escrito todos los días para recordar las líneas. Vive como si ya fuera el personaje, naturalmente, sin esfuerzo. Pero aquí viene la trampa. La mente intentará convencerte de que dejar ir es peligroso. Gritará, si dejas de observar, todo saldrá mal. Y ahí es donde comienza la verdadera batalla. El desapego no es un gesto externo, es un estado interno. Eres tú, sentado en el trono de tu identidad ya realizada, incluso cuando las circunstancias externas aún no lo reflejan. Y aquí llegamos a un punto crucial, la ilusión del tiempo. Crees que algo sucederá, pero la manifestación consciente solo ocurre cuando la traes al presente. No serás, ya eres. El futuro que imaginas no está en un calendario lejano, está en el estado que tienes ahora mismo. Y por eso el desapego es tan poderoso, porque disuelve el tiempo y te conecta con la frecuencia de alguien que ya ha llegado. Y aquí quiero que reflexiones. ¿Qué áreas de tu vida te esfuerzas demasiado por controlar? ¿Qué sueños estás reprimiendo con ansiedad disfrazada de preocupación? Escríbenos en los comentarios, no como una confesión, sino como una liberación, porque reconocer dónde te estás frenando es el primer paso para soltar. Y cuando sueltas, las cosas empiezan a suceder de una forma casi desconcertante, sin esfuerzo, sin lucha, sin ruido. Ahora, desmontemos otro mito que te mantiene estancado: la idea de que hacer más siempre es mejor. En la lógica del mundo físico, esta creencia tiene sentido. Si quieres un cuerpo más fuerte, entrenas más. Si quieres ganar más dinero, trabajas más horas. Pero en el mundo interior,
el mundo de la manifestación consciente, hacer más no siempre significa crear más. De hecho, a menudo significa crear menos. Porque la acción que nace de la prisa es diferente a la que nace de la certeza. La primera es pesada, ansiosa y llena de tensión. La segunda es ligera, clara y casi inevitable. Y la diferencia no está en lo que haces, sino en el estado en que lo haces. Imagina a dos personas plantando semillas. La primera planta, y cada día excava la tierra para comprobar si crece. Riega de forma irregular, a veces demasiado, a veces muy poco, siempre impulsado por la ansiedad. La segunda planta y la cuida a diario, pero sin prisa, sin urgencia, sabiendo que la semilla tiene su tiempo. ¿Quién cosecha primero? La respuesta es obvia, y lo mismo ocurre con tu vida. Aquí viene un poderoso reinicio. No necesitas hacer menos para manifestar. Necesitas actuar desde un lugar diferente. Cuando cambias tu estado interno, las acciones externas dejan de ser un intento desesperado de hacer que suceda y se convierten en una expresión natural de quien ya eres. Esta es la diferencia entre actuar como un mendigo y actuar como un creador. El mendigo persigue, espera concesiones. El creador decide, vive, se expresa, y el mundo se organiza en torno a esto. Ahora hablemos de la importancia del cuándo y el cómo. ¿Cuántas veces has dicho, quiero que esto suceda, pero no sé cómo? Y ahí es donde pierdes energía. El cómo y el cuándo son distracciones que alimentan la duda. Cuando te adentras en la identidad de quien ya eres, estos detalles dejan de importar, porque no son el camino para llegar ahí. Son simplemente efectos secundarios de tu decisión interna. Piénsalo así. Si estás en casa y decides ir a la cocina a buscar agua, no necesitas pensar en el cómo a cada paso. Simplemente vas. El camino se despliega porque la decisión ya está tomada. Lo mismo ocurre con la manifestación. No necesitas conocer cada paso. Solo necesitas mantener el estado. Y el camino se construye de adentro hacia afuera. Y aquí es donde mucha gente se atasca, porque la mente quiere garantías antes de comprometerse con el estado. Quiere pruebas antes de creer, pero la ley es clara. Ves porque crees, no porque ves. Y esto es incómodo, porque te obliga a soltar el último refugio del control, la necesidad de confirmación externa. Ahora, respira hondo, porque vamos a llegar al punto que más tropieza en este proceso. Confundir desapego con indiferencia. Mucha gente piensa que soltar significa dejar de desear, que es ser frío y apático, pero esto es solo otra trampa de la mente. Soltar no se trata de detener el deseo, se trata de dejar de vibrar en la frecuencia de la carencia. Se trata de dejar de ver el sueño como algo lejano y empezar a vivirlo como algo inevitable. Es como poner una canción que te encanta. No te sientas mirando al azar esperando la siguiente nota. Bailas, cantas, vives la música. Con la manifestación es lo mismo. No miras el reloj esperando el momento. Vives el momento, ahora. Y aquí quiero que te preguntes, si lo que deseas ya fuera una realidad hoy, ¿cómo actuarías? ¿Cuál sería tu tono de voz? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Cuál sería tu postura? Este ejercicio es más poderoso que 1000 afirmaciones repetidas sin emoción, porque te pone en la frecuencia correcta ahora mismo. Y es esta frecuencia la que crea el campo donde todo sucede. Y quizá estás pensando, pero esto parece tan simple. ¿De verdad funciona? Sí funciona, pero simple no significa fácil. El desafío no está en la técnica. Está en mantener el estado aun cuando las circunstancias externas aún no han cambiado. Y ahí es donde entra en juego la disciplina del creador. No la disciplina de hacer más, sino la disciplina de no ceder a la vieja identidad. Y lo que separa a quienes manifiestan con facilidad de quienes siempre están dando vueltas, reside en algo muy simple, pero brutalmente descuidado.
El descanso creativo. Descansar no significa cruzar los brazos y esperar a que el universo lo haga todo por ti. Descansar es un acto de poder. Es decirle a tu mente, ya lo decidí. No hay nada que forzar. Ahora solo sostengo. Piensa en la naturaleza. El río no fluye porque esté desesperado por llegar al mar. Fluye. Este es el estado que necesitas cultivar. Un flujo interno constante, sin interrupciones por la ansiedad. Y aquí viene un reinicio importante. El descanso creativo es incómodo para el ego, porque el ego se nutre del drama de la lucha, la prisa y la comparación. Si no te esfuerzas, sientes que estás perdiendo el tiempo. Y ahí es precisamente donde muchos se dan por vencidos. Pero quienes persisten en el descanso notan algo extraordinario. Las cosas empiezan a encajar sin tu intervención. Aparecen personas, surgen oportunidades, las coincidencias que parecen absurdas se vuelven parte de la rutina. Esto no es magia, esto es alineación. Y para reforzar esta idea, usemos un ejemplo práctico. Imagina que quieres conseguir un nuevo trabajo. Si vibras con ansiedad, te despiertas cada día revisando correos electrónicos compulsivamente, enviando docenas de currículums con miedo a no recibir respuesta, viviendo en la tensión de la carencia, estás vibrando con la ausencia. Y la ausencia solo atrae más ausencia. Ahora, imagina que ya has asumido la identidad de alguien que ya trabaja al nivel que deseas. No envías currículums como un mendigo. Te posicionas como alguien que aporta valor. Te vistes, hablas y te comportas como alguien que ya pertenece a ese espacio. Y las oportunidades empiezan a reconocerte porque tú te reconociste a ti mismo primero. Un punto que Neville repitió. No consigues lo que quieres, consigues lo que eres. Esto es tan poderoso como liberador, porque te quita la carga de hacerlo realidad y te centras en ser. Y ser es algo que puedes empezar ahora, independientemente de las circunstancias externas. Ahora hablemos de un obstáculo sutil, el sobrecuidado. A menudo crees que estás alimentando tu sueño, pero lo estás sofocando. El sobrecuidado es como regar una planta cada hora. Crees que estás ayudando, pero en realidad estás matando las raíces. Y en la manifestación es lo mismo. Estar atento a las señales todo el tiempo, atento a cada detalle, repasando mentalmente 1000 veces, es sobrecuidado. Y el sobrecuidado es solo miedo disfrazado. Miedo a que si no prestas atención, lo pierdas, pero lo que es tuyo por identidad no se puede perder. Y aquí quiero ofrecerte otro ejercicio práctico. Piensa en algo que deseas ahora mismo. Ahora imagina que ya ha sucedido. Pregúntate, si esto ya fuera mío, ¿cómo me sentiría? Y lo más importante, ¿estaría constantemente atento a las señales? La respuesta es obvia. No, porque cuando ya es tuyo, te relajas. Y es esta relajación la que crea el espacio para que lo invisible se mueva. Y para cerrar la primera parte, quiero dejar una imagen fuerte en tu mente. Imagina que tu realidad es como un espejo. Estás frente a él. Si sonríes, el espejo sonríe. Si frunces el ceño, el espejo frunce el ceño. Ahora, imagina que te miras al espejo y dices, cuando sonrías, te devolveré la sonrisa. Suena ridículo, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que haces cuando esperas a que la realidad cambie antes de cambiar tu estado interior. El espejo no sonríe primero. Tú sonríes primero. Y la realidad simplemente se refleja. Esa es la esencia de la primera parte. No estás esperando que nada suceda. Te estás convirtiendo en el ahora. Y cuando el estado cambia, la realidad cambia porque no tiene elección. Entiendes que no es el esfuerzo lo que crea, es el estado interno. Y ahora profundicemos aún más, porque Neville Goddard no solo habló de dejar de importar, sino que mostró cómo vivirlo. Y el punto central de su enseñanza es, el estado de deseo cumplido es el primero de todo. Neville dijo, la asunción, si persistes, se convertirá en realidad. Y esto no es poesía, es ley. Cuando asumes una identidad internamente, se vuelve inevitable externamente. El problema es que la mayoría de las personas no mantienen ese estado lo suficiente. Hagamos un reinicio de atención plena. ¿Has notado lo fácil que es mantener un estado de duda? Te despiertas, recuerdas una preocupación
y te persigue durante todo el día. Moldea tu postura, tu tono de voz, incluso tus microdecisiones. Ahora, imagina usar esa misma persistencia para mantener un estado de certeza. Esto es práctica creativa. Y es exactamente lo que enseñó Neville. Y aquí viene una historia real contada por el propio Neville. Conoció a una mujer que deseaba desesperadamente que su esposo, que se había ido de casa, regresara. Lo intentó todo. Cartas, llamadas, peticiones. Nada funcionó. Hasta que Neville le indicó que hiciera algo completamente contraintuitivo. Todas las noches, al acostarse, debía sentir que dormía junto a su esposo, no imaginando que algún día regresaría, sino sintiendo que ya estaba ahí. Debía vivir como si esto fuera tan natural que ni siquiera necesitara pensar en él. Unas semanas después, su esposo regresó. No porque ella hiciera algo externo para convencerlo, sino porque cambió su estado interior. Esto nos lleva a otro punto esencial. No se convence a la realidad con palabras, se convence con sentimiento. No se trata de recitar afirmaciones como quien intenta hipnotizar al universo. Neville lo dejó claro. Sentir es el secreto. Y el sentimiento correcto no es euforia, es naturalidad. Es vivir como si ya fuera. Y aquí quiero ofrecer un ejercicio práctico inspirado en Neville. Hoy, antes de dormir, elige algo que desees. No pienses en cómo sucederá. No intentes visualizar cada detalle a la fuerza. Simplemente sitúate en el estado de ya haberlo logrado. Siente la satisfacción silenciosa de alguien que ya lo ha experimentado. Y duérmete en ese estado. Neville decía que dormir es el portal más poderoso, porque la mente consciente se relaja y el subconsciente, que moldea la realidad, recibe la imagen sin resistencia. Ahora, hablemos de otra profunda enseñanza suya, el sabbat interior. Neville explicó que al igual que en la creación bíblica, después de 6 días de trabajo, llega el descanso. Pero este descanso no es físico, es un descanso creativo. Es cuando detienes toda actividad mental de intentar hacer que suceda y descansas en la certeza de que ya está hecho. Y aquí viene un reinicio importante. Este descanso no es pasividad, es autoridad silenciosa. Es cuando ya no preguntas, ¿sucederá? Simplemente vives como alguien que ya lo ha hecho. Y es en este estado que la realidad se dobla. Para aclararlo, usemos otro ejemplo práctico. Supongamos que quieres manifestar la libertad financiera. Si miras constantemente tu cuenta bancaria con ansiedad a diario, vibras en la carencia. Pero si entras en el estado de alguien que ya vive en libertad, tus acciones cambian. Ya no actúas por miedo a la pérdida, sino con la confianza para expandirte. Y este cambio interno atrae circunstancias que reflejan esta nueva postura. Neville repitió, ya eres lo que buscas. El problema es que no lo crees. Y esta frase es brutalmente cierta. Porque todo lo que deseas ya existe en el reino invisible. Lo que falta no es la creación, es la aceptación de tu nueva identidad. Y aquí radica uno de los aspectos más incomprendidos de la creación consciente. No te manifiestas con prisa, te manifiestas con madurez vibratoria. Neville lo repitió de diferentes maneras. No es la intensidad desesperada del deseo lo que trae resultados, sino la serena estabilidad de la certeza. Considera esto. Un deseo ansioso es como un niño que planta una semilla y al día siguiente quiere arrancarla de la tierra para ayudarla a germinar. Un deseo maduro es como un jardinero experimentado. La planta, la riega, la cuida, pero nunca con prisa, porque sabe que la naturaleza ya ha hecho su parte. Y en la creación consciente, la naturaleza es tu subconsciente. Cuando cultivas el estado adecuado, el subconsciente organiza todo para que la forma se manifieste. Aquí viene otro reinicio de la atención. No estás intentando que el universo crea en ti. El universo no necesita ser convencido. Te estás convenciendo de que ya lo eres.
Y esta convicción no proviene de pruebas externas, sino de la repetición interna del estado. Para reforzar esto, escuchemos otra historia de Neville Goddard. Un hombre realmente quería mudarse a una nueva casa. No tenía suficiente dinero ni veía una solución lógica. Pero inspirado por Neville, comenzó a acostarse cada noche sintiéndose como si ya estuviera durmiendo en su nuevo hogar. No visualizaba obsesivamente cada detalle. Sentía la comodidad, el aroma, el silencio de su nuevo hogar. Unas semanas después, surgieron circunstancias completamente inesperadas. Aparecieron oportunidades que nunca habría considerado. Y se mudó a una casa exactamente igual a la que había imaginado. Neville explicó: no necesitas forzar el panorama externo. Cuando se asume el estado, el panorama externo cambia por sí solo. Ahora, abordemos otro punto esencial: persistencia sin tensión. Mucha gente piensa que persistencia significa repetir afirmaciones o visualizaciones hasta cansarse. Pero Neville habló de un tipo diferente de persistencia. Persistir en el estado sin ansiedad, sin prisas, sin presión. Aquí viene otro reinicio de la atención. Si te sorprendes preguntándote, ¿está funcionando esto? Eso ya es señal de que has salido del estado. Porque quienes ya lo son, no se preguntan si sucederá. Viven como si ya lo fuera. Y aquí viene un ejercicio sencillo. Durante el día dedica momentos al azar a preguntarte, ¿cómo actuaría ahora la versión de ti mismo que ya tiene lo que deseo? Esto cambia tu postura, tu tono de voz, tus decisiones. Y cada microdecisión refuerza ese estado. Neville también habló de algo que parece místico, pero es extremadamente práctico. El mundo es un espejo de tu estado interior. Si mantienes un estado de carencia, el mundo refleja situaciones de carencia. Si mantienes un estado de abundancia, el mundo refleja oportunidades y sincronicidades. Esto no es casualidad, es una ley. Y para concluir esta segunda parte, quiero mencionar un concepto profundo que Neville llamó vivir al final. Vivir al final es más que visualizar el resultado. Es más que imaginar. Es habitar emocionalmente el estado de deseo cumplido. Esto significa que no miras hacia adelante, esperando que algo suceda. Miras hacia atrás, como alguien que ya ha vivido. El sentimiento no es de anticipación, sino de gratitud silenciosa. Neville dijo: abraza la sensación del deseo cumplido y aférrate a él. El mundo se ajustará para confirmarlo. Y en resumen, no estás persiguiendo nada. Simplemente estás recordando quién eres. Y ese recuerdo lo cambia todo. Y ahora, quiero que te des cuenta de algo. Todo lo que hemos hablado aquí no se trata de esperar un momento perfecto en el futuro. Se trata de darte cuenta de que ese momento ya está sucediendo ahora mismo. Ya no necesitas estar atento a las señales. Ya no necesitas preguntarte, ¿cuándo? Ya estás viviendo el reflejo de lo que llevas dentro. Y aquí hay una reflexión que quiero que te quedes contigo. Si hay algo que todavía parece lejano, quizás sea porque lo estás protegiendo como alguien que teme perderlo. Y cuando sueltas esa protección, el espacio que se abre es el mismo espacio por el que entra la manifestación. Este espacio es silencioso, y es en este espacio donde todo sucede. Ahora, quiero invitarte a dar el siguiente paso, porque hay una capa aún más profunda en este proceso que necesitas comprender, y te abrirá los ojos a algo que casi nadie se da cuenta, pero que cambia por completo las reglas. Este contenido está aquí mismo, en la pantalla. Haz clic ahora, porque si has llegado hasta aquí, tu siguiente paso es inevitable. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.